Hola Yogi, ¿qué tal estás? En este vídeo te voy a contar los 5 niyamas. Los niyamas es el segundo de los pasos de los Yoga Sutras de Patanjali y se dividen en 5, como os acabo de comentar, y se dedican a la autopurificación, ¿vale? Es algo más dedicado hacia nosotros mismos, hacia el interior, hacia cómo nos tenemos que trabajar nosotros mismos, ¿ok? Entonces empezamos a desglosar esos 5 niyamas. El primero de ellos es Saucha. Se escribe Sauka y significa limpieza. La limpieza también en todos los sentidos. Cuando nosotros vemos un cuerpo físico, nosotros o casi todos nosotros nos solemos duchar cada día, lavar los dientes, ¿no? Lo hacemos tanto para estar bien con nosotros mismos como para tener un buen aspecto físico de cara hacia los demás. Y en yoga eso tenemos que hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, podríamos observar en una clase de yoga Sauka, cuando lo estamos aplicando sería en el mat, a lo mejor cuando llegamos, pues tener respeto hacia los demás y venir duchados, no ir a una clase a oler y oliendo mal. Entonces eso sería una señal obviamente de respeto hacia nuestro profesor y hacia los demás. Eso sería como más una limpieza externa de nuestro cuerpo físico, pero también en yoga se utilizan un montón de kriyas, de técnicas de limpieza de nuestro cuerpo interior. Y esto es súper interesante porque vemos que la diferencia, que en Occidente siempre pensamos que estamos más desarrollados, pero ¿en qué sentido? Sería más en sentido económico o comercial, ¿no? Porque realmente lo que importa, que es nuestro cuerpo, que es nuestro templo, que es donde vivimos, lo tenemos bastante abandonado. Entonces, aquí tiene bastante que ver en estas técnicas de limpieza todo el tema de la prevención. Por ejemplo, en Oriente, que está implantada la medicina ayurveda, nos damos cuenta que allí no van a un médico porque ya les ha salido un tumor, sino que tienen su médico ayurveda y te va diciendo qué dosha predominante tienes, cómo es tu constitución, qué alimentos te sientan bien, cómo tienes que cuidar tu cuerpo, qué kriyas, qué técnicas de purificación tienes que hacer para que tu cuerpo interno esté limpio, para prevenir enfermedades. Y también trabajan mucho la mente porque obviamente muchas de las enfermedades, casi todas, son somatizaciones, ¿no? Se reflejan temas que tienes o problemas mentales o algún drama o alguna tragedia o cualquier cosa que te haya pasado, se refleja en tu cuerpo interno, ¿no? Entonces esto es bastante interesante porque en Occidente, ¿qué ocurre? Imaginaos, nadie o casi nadie se va a hacer una colonoscopia a no ser que tengan un familiar que haya tenido cáncer de colon, ¿no? O a no ser que el médico se lo haya recomendado por algo. No ocurre. Entonces, estas técnicas, estas kriyas, son súper importantes en el yoga para mantener tu cuerpo sano y libre de enfermedades. Y todas esas enfermedades, como he dicho, siempre se producen casi siempre por somatizaciones y ocurren mucho tiempo antes, meses o años antes de que haya que tratarlas como una enfermedad. Entonces, técnicas de limpieza que utilizamos, por ejemplo, una que obviamente vais a saber todos es la limpieza de los dientes. Esa sí que la utilizamos porque es exterior y porque la gente nos lo ve, ¿no? Pero todas las cosas que están por dentro, como no las vemos, parece que no existen, pero claro que existen. Entonces, por ejemplo, hay técnicas como el neti, que es la limpieza de las fosas nasales para poder respirar mejor y se puede realizar todos los días, al igual que te lavas los dientes todos los días, o técnicas que limpias toda la parte de la garganta, de la faringe, la tráquea, otras técnicas que son de pranayama para limpiar los pulmones, otras técnicas como el nauli, que es la bastida de los órganos abdominales para que se oxigenen y para que haya movimiento. Todo lo que hay en nuestro cuerpo se tiene que poder mover. Entonces, cuando no se mueve es cuando ocurren problemas, como por ejemplo las piedras en la vesícula biliar. ¿Por qué? Es porque no se mueve, porque no hay un flujo de sangre allí. Entonces, cuando realizamos estos movimientos, nuestra circulación mejora. Entonces hay técnicas también para el aparato digestivo y luego hay otras técnicas de limpieza. Esto lo he hecho como súper resumido, ¿vale? Pero hay muchísimas más. Y luego hay otras técnicas como por ejemplo las hidroterapias de colon. Estas técnicas de limpieza de hidroterapia de colon podríamos asimilarlo con
bueno, asimilarlo, no es lo mismo, pero aquí lo que haríamos sería como un enema, ¿no? Y eso realmente llega en profundidad súper pequeña, y eso lo hacemos a lo mejor cuando tenemos estreñimiento, ¿no? En vez de ver cuál es la causa de ese estreñimiento, nos ponemos un enema o nos tomamos alguna pastilla para poder ir al baño, pero nunca se suele hacer una hidroterapia de colon, a no ser que conozcas esta técnica y que te interese poder limpiar tu cuerpo en profundidad desde fuera hacia adentro. Entonces, bueno, eso serían algunas de las técnicas de limpieza, como veis, desde dentro hacia afuera, también una práctica de yoga. Y ese sería el primero de los niyamas. El siguiente sería santosha. Santosha significa contentamiento. Y tiene mucho que ver con aparigraha, con no acumular. ¿Por qué? Porque contentamiento quiere decir que tenemos que estar felices con lo que tenemos, y que la vida nos va a dar lo que necesitamos, ni más ni menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre estamos en un pleno estado de insatisfacción, casi todo el mundo. Casi siempre tengamos una casa buena, un coche, un trabajo, siempre nos va a faltar algo. Si tenemos algún tema de salud, pues porque tenemos ese tema de salud. Si alguien se ha muerto, porque alguien se ha muerto. Si justo en ese momento me han echado del trabajo, porque me han echado. O sea, siempre vivimos como en un estado continuo de insatisfacción. Entonces, este sutra lo que nos pide y lo que reza es que estemos contentos con lo que tenemos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos merecemos, ni más ni menos. ¿Vale? Entonces este sería el segundo de los niyamas. El tercero es tapas, que tapas significa disciplina y significa también sencillez. ¿Qué significa esto y cómo se aplica esa disciplina a nuestra vida, a nuestro día a día? Pues que obviamente si queremos que nuestra vida mejore, si queremos alcanzar estados más elevados y que cada día seamos mejores, ¿no? Y estemos mejor con nosotros mismos, tenemos que trabajar y nada es fácil. Entonces tenemos que tener una disciplina en nuestra práctica de yoga, que yoga es esto, yamas, niyamas, no solo la postura de yoga, que también, pero en todos estos 8 pasos tenemos que ser disciplinados con ello. Y también tapa se refiere a la sencillez, que debemos intentar no vivir en una vida con demasiadas necesidades autocreadas, ¿no? Debemos ir un poquito más a la esencia y a la sencillez de las cosas, que realmente es donde está la felicidad. Entonces, por ejemplo, las personas que quieren practicar yoga, en este caso a nivel asana, a nivel físico, a nivel de ir a un centro de yoga, ¿cómo practicaríamos tapas, este niyama? Pues teniendo una constancia, ¿no? Si no somos constantes en nuestra práctica, si practicamos una vez al mes o una vez al año, nunca vamos a conseguir los resultados que queremos obtener. Y eso con una práctica de asana, pero con todo lo demás también. Este sería el tercero de los niyamas, tapas. El cuarto, swadhyaya. Swadhyaya significa estudio, lectura de textos. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, con toda esta conversación que estoy teniendo con vosotros y con saber qué significa el yoga, qué son estos 8 pasos, a lo mejor ese pasito ya lo tendríamos cubierto, ¿no? Que los libros son importantes, que la teoría es importante, pero obviamente es más importante la práctica, pero también es importante saber qué estamos haciendo para saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí entraría la parte de la lectura de libros y el estudio de las escrituras sagradas, que en este caso serían los Yoga Sutras, pero también está la Bhagavad Gita, el Hatha Yoga Pradipika, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero con esto ya tendréis esta parte bastante cubierta. Y el último de los niyamas es Ishvara Pranidhana, que significa devoción. Aquí me quiero parar un momento a explicaros que el yoga no es una disciplina en la que se crea en una religión determinada, ¿vale? Es agnóstico, pero sí que respeta todo tipo de religiones y además te invita a integrarlas. ¿Qué llama a esta parte de la devoción? ¿Qué significa todo esto? Que el yoga lo que dice es que si tú haces algo con un propósito más elevado, siempre lo vas a hacer mejor, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú dedicas tu vida, tu día a día o lo que sea a algo superior,
todos sabemos que algo hay, ¿no? No se sabe el qué, pero aunque sea la naturaleza superior a nosotros mismos. Pero gente que crea en cualquier dios, pues dedicar tu práctica de yoga, de todos estos 8 pasos, a ese dios. O dedicarlo, por ejemplo, hacia una persona que quieras, hacia tus hijos, hacia los animales, hacia la naturaleza. A lo mejor tu dios es Shiva, o a lo mejor tu dios es Indra, o cualquier cosa, ¿no?, que sea más elevada a ti. Esa sería la práctica de la devoción. Entonces, hasta aquí serían los 5 pasos de los niyamas, y a partir de ahora empezaríamos con el tercero de los pasos, que es asana, en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Namaste.